Es siempre un privilegio que el Señor me permite poder venir delante de ustedes y compartir una palabra. El deseo siempre, hermanos, es que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, pueda ministrarnos. Amén. Y esta mañana yo quiero compartir acerca de ustedes, acerca del amor. ¿Qué es el amor, hermanos? El amor, muchas veces lo hemos dicho ya acá, el amor es una decisión. El amor no es un sentimiento que a mí me nace. Un día me nació el sentimiento del amor y entonces por eso yo amo. No, hermanos. Un día yo tomé una decisión y dije, voy a amar. ¿Verdad? Un ejemplo sería mi esposa. Yo amo a mi esposa. Luego el Señor nos bendijo con nuestros hijos y tomé la decisión de amar a mis hijos. ¿Habrá algún esposo que probablemente tomó la decisión de ya no amar a su esposa? Y entonces este esposo tomó su camino y será esa quizás una de las razones por las cuales una pareja ya no se junta. Pero entonces el amor es una decisión. Imagínense si el amor no fuera una decisión, sino un sentimiento. Entonces hay una pareja, el esposo ama a su esposa, pero aún a pesar de que la ama con todo su corazón, él toma la decisión de alejarse de ella. ¿Creen ustedes que hay sincronía en ese pensamiento, hermanos? No puede ser. Entonces el amor es una decisión. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 3, versículo 16 al 20. Juan capítulo 3, 16 al 20. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá nosotros, hermanos, encontramos otra expresión de amor. Dice acá que de tal manera, expresando, esa es la forma en que Dios a nosotros hoy nos muestra su amor, en que amó al mundo, a la humanidad, de tal manera que dio la vida de su Hijo. Y esto fue una decisión, hermanos. Él tomó la decisión cuando nos vio a nosotros en una condición que estábamos irremediablemente perdidos, que íbamos hacia el infierno. Él dijo, tengo que hacer algo por esta humanidad, porque la humanidad está perdida. Y Él tomó la decisión de dar la vida de su Hijo por nosotros. En el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Amén. En este mismo pasaje, nosotros encontramos que el Señor está haciendo una aclaración. Y Él dice en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz, hablando del Señor Jesucristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, hermanos, nosotros podemos ver que aquí hay también otra expresión de amor. Dice que la condenación para los hombres viene porque los hombres amaron más las tinieblas. Y dice que sus obras eran malas. Imagínense, hermano, yo creo que amo al Señor Jesús. Yo creo que amo a Dios. Y si usted me pregunta, o si yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuántos de nosotros amamos al Señor Jesús? Amén, amén. ¿O no, hermanos? ¿Alguno de acá no ama al Señor Jesús? Bueno, yo amo al Señor Jesús. Pero aquí en este pasaje nos está diciendo también que puedo amar otra cosa aparte del Señor Jesús.
Y dice, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, yo digo que amo al Señor Jesús, pero en mi vida, hermanos, yo puedo estar haciendo algunas obras que estén malas, algunas obras que no están agradando el corazón de Dios. Entonces, hermanos, en este versículo, en este pasaje, a mí se me está advirtiendo que si yo estoy obrando, o sea, estoy haciendo acciones, estoy haciendo en mi vida cosas cotidianamente y quizás sencillas, pequeñitas, pero que no agradan al corazón de Dios, eso quiere decir, hermanos, que yo estoy amando esas cosas. Y esta es algo, hermanos, con lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y en este tiempo que nosotros estamos viviendo, hermanos, el Señor está trayendo un mensaje de arrepentimiento a nuestra vida y a nuestro corazón. Ahora ustedes pueden decir en algún momento, sí, hermano, pero ya quizás el hermano Samuel nos dijo que debemos arrepentirnos. Quizás el hermano Jonathan nos dijo de que nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Tal vez yo el otro día les compartí acerca del camino angosto, que tenemos que ir por un camino estrecho, hermano. ¿Y qué pasa? Bueno, hermanos, dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Y los tiempos, hermanos, están cortos, los tiempos están cercanos. De un mes acá han sucedido un montón de cosas en el mundo. Para mencionar un poco, la guerra de Ucrania ha dado vuelta, ha dado un giro, y después de que Rusia estaba invadiendo Ucrania, ahora Rusia va para atrás y parece ser que ese ejército de Rusia está bastante desmotivado, se está desmoronando. Pero a raíz de esto, el dirigente de ellos, Vladimir Putin, dice, cuidado, dice, peligro, porque si ustedes me presionan, nosotros vamos a iniciar una guerra atómica, una guerra nuclear. Ahora, no quiero asustarlos con esto, hermanos. Hace años un hermano me decía a mí cuando salía este chinito Pyongyang, el presidente de Corea del Norte, hermano, me decía, va a haber Pyongyang dice que va a tirar una bomba atómica, ¿será posible? Y eso fue hace más de 5 años. Yo le decía, hermano, no puede ser que vayan a tirar una bomba atómica en el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor Jesucristo ha prometido que Él va a venir por su iglesia, luego Él va a regresar a la tierra y va a reinar por 1000 años. Imagínense si tiraran una bomba atómica y se acaba toda la humanidad, entonces de repente el Señor Jesucristo reacciona y dice, sí, tenía que ir por mi iglesia, ¿y qué pasó? Si estos se mataron antes del tiempo, va a decir. Eso no puede ser, hermanos. El Señor en el capítulo 24 de Mateo, los discípulos le preguntaron que cómo iban a ser los tiempos antes de su venida. El Señor Jesucristo dijo, habrán guerras y rumores de guerras, pero dijo, aún no es el fin. Entonces, hoy estamos viendo guerras y estamos viendo rumores de guerras. Pero, hermanos, el Señor Jesucristo dijo, aún no es el fin. Entonces, nosotros podemos hacer dos cosas. Podemos escuchar a los noticieros, a los analistas, a la gente que especula, y podemos entrar en pánico. La Escritura dice de que en este tiempo la gente va a estar trastornada por el bramido del mar y de las olas. O sea, todo lo que se va a decir y se va a escuchar, dice que la gente va a estar trastornada, ¿sí? Eso es la gente, pero nosotros, los que confiamos en el Señor, nuestra esperanza no está en que tal vez Joe Biden logre convencer a este chinito Pyongyang de que no tire las bombas, en que tal vez Zelensky logre tirar una bomba a Moscú y le peguen en el corazón a Vladimir Putin. Esa no tiene que ser mi esperanza, hermanos. Mi esperanza está en el Señor Jesucristo y en lo que Él ha prometido. Ahora, el Señor Jesucristo nos llama a nosotros a que estemos afligidos hoy por lo que sucede en el mundo, que estemos temblando, que estemos abatidos, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, cuando veáis que estas cosas acontecen, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca.
Entonces, hermanos, la actitud de nosotros ante estas cosas que hoy suceden tiene que ser: Señor, los tiempos se están cumpliendo como tú dijiste. Qué alegre, porque tú vienes pronto. Pero si tú vienes pronto, ¿cómo tiene que estar mi vida, hermanos? Mi vida tiene que estar a cuentas con el Señor Jesús. Entonces el Señor en este tiempo nos está llamando a tener más comunión, a conocerlo a Él, a leer su palabra, a aprender su palabra, a conocerlo a Él a través de su palabra, a amarlo más. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la última cena con sus discípulos, Él se quitó su manto y se fajó, y luego agarró un ledrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos. Entonces el apóstol Pedro le dijo: no, Señor, le dijo, no, maestro, a mí no me lavarás los pies, porque era algo bastante humillante que el maestro hiciera eso con su discípulo. Entonces el Señor Jesucristo le dijo: si yo no hago esto contigo, tú no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Si es así, le dijo Pedro, lávame todo si es necesario, báñame, le dijo Pedro. Y Jesucristo le dijo algo: los que están limpios no tienen necesidad de ser lavados, sino los pies. Ahora, si ellos estaban limpios, ¿por qué tenían necesidad solamente de que sus pies fueran lavados, hermanos? Bueno, ¿qué hacemos nosotros cuando vamos a la calle? En aquel tiempo no tenían los calzados que hoy tenemos, ni las calles estaban asfaltadas. Les voy a dar un ejemplo. Ayer yo fui a la finca y anduve caminando por todos lados y andaba unas botas que tienen como suelita de tractor, les voy a decir para que más o menos entiendan. Entonces salí de la finca, me fui en el carro, llegué a mi casa y luego me bajé y entré a la sala de mi casa. Y cuando yo empecé a caminar, ¿qué creen que pasó, hermanos? Habían huellitas de lodo o de tierra así hecha como en la suela de mis zapatos, y estaba el piso sucio. Cuando yo caminé, tuve que agarrar una escoba y barrer y sacar, y me quité mis zapatos porque mis zapatos estaban sucios, y yo, si me quedaba con ese calzado adentro de mi casa, yo iba a ensuciar toda mi casa por donde yo anduviera. Entonces tuve necesidad de quitarme ese calzado y desechar y sacar toda esa tierra, todo ese lodo que yo había traído de andar en un camino que estaba sucio, que tenía tierra y que tenía lodo. Entonces esa es la idea que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios, pero ustedes han andado por las calles en el mundo. Y como ustedes andan por la calle en el mundo, ustedes están contaminando su calzado o sus pies. Por eso cuando están acá conmigo, el Señor Jesucristo les dice: yo tengo necesidad de lavar sus pies. ¿Para qué? Para corregir su caminata, para corregir el camino. Entonces, en este pasaje, el Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos y les está diciendo y les está confesando: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego Él da una aclaración también y dice: y esta es la condenación del mundo. Porque el mundo, aquel mundo al cual el Señor amó, y ese mundo al cual Él se vino y se ofreció y se dio en sacrificio, porque este mundo al final puede ser que termine condenado, hermanos. Porque este mundo no quiso obedecer el primer mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y lejos de obedecer este mandamiento y amar al Señor, dice que amaron las tinieblas. Y dice que esa es la condenación. Entonces, hermanos, ese día, cuando yo les comparto esto, no se los comparto porque yo diga: hermanos, es que ustedes están en pecado y tienen que cambiar y tienen que dejar. No, hermanos, no es esa la intención. La intención es que si yo voy por el camino, que cuando yo vaya por el camino, el pecado va a estar a las puertas y ahí va a estar la tentación, y yo voy a ir por ahí y yo voy a voltear a ver la tentación, y es muy probable, hermanos, que yo quiera en mi corazón ceder a esa tentación y yo le permita a mi mente y a mis deseos que yo empiece a juguetear con la idea de aquel pecado, y tarde o temprano yo pueda terminar resbalándome. Entonces el Señor,
Por eso nos está advirtiendo y nos pregunta esta mañana: ¿estás amando el pecado o me estás amando a mí? ¿Cómo podemos, hermanos, amar a Dios si nosotros estamos amando el pecado? ¿Será posible, hermanos, que podamos amar a Dios y al pecado? ¿Será posible que yo pueda decirle al Señor: Señor, yo te amo con todo mi corazón? Solamente hay una pequeña área en mi vida y tú lo sabes, tú me conoces que yo soy débil en esto, Señor. Y eso yo no te lo puedo entregar y no lo voy a dejar, porque en este pecado yo encuentro tanta complacencia y sé que es un pecado pequeño. Yo creo que tú no me vas a condenar por este pecado pequeño. Hermanos, si yo hiciera eso, yo estaría creando en mi mente la imagen de un Dios que se hace el del ojo pacho con el pecado. Estaría haciéndome la imagen de un Dios que permite que el pecado y que la inmundicia entre al reino de los cielos. Eso sería una imagen en mi mente. Y yo estaría violando el segundo mandamiento. Pero si no hay arrepentimiento en mi corazón, yo no voy a poder heredar al reino de los cielos. En Juan capítulo 8, versículos 34 y 36 leemos: Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el tiempo de Jesucristo, cuando Él estuvo acá, si yo, por ejemplo, tenía una deuda que yo no podía pagar, entonces iba con mi acreedor y le decía: mire, disculpe, fíjese que no he podido pagar la deuda, no tengo forma de poder cancelarle. Entonces yo tenía que entregarle la vida a mis hijos o a mis hijas en pago, y ellos entraban en un estado o en una clase de esclavitud. A los 7 años, después de que ellos les sirvieran como cualquier empleado, solo que no tenían derecho a paga. Después de los 7 años, ellos podían ser libertados. También en el año del jubileo, cada 50 años, la ley decía que todos los esclavos tenían que ser libertados. Entonces, el Señor Jesucristo nos está diciendo acá que si yo cometo pecado, yo llego a estar bajo el yugo del pecado y me convierto en el esclavo del pecado. ¿Quiénes van a heredar? Dice el Señor. Los que heredan es el Hijo, pero el esclavo no va a heredar. Ahora, cuando Dios creó a Adán, Dios le dijo a Adán que sojuzgara toda la tierra, y Adán era el amo y señor de este mundo. Adán tenía toda la potestad sobre los animales, sobre el campo, sobre todo. Adán tenía toda la potestad de hacer lo que quisiera en este mundo. Pero en una ocasión vino Satanás y engañó a Eva y engañó a Adán. Y entonces Adán obedeció lo que Satanás le estaba diciendo y Adán pecó. Pero entonces, como Adán le obedeció a Satanás, Adán llegó a estar bajo sujeción de Satanás y llegó a estar en esclavitud del pecado. Y eso es lo que se nos está advirtiendo acá, que si yo, hermanos, llego a cometer el pecado, entonces yo voy a ser un esclavo, no voy a ser un hijo de Dios, ni voy a estar en libertad. Y por eso es que yo tengo que huir del pecado, y también tengo que huir del pecado porque si yo estoy pecando, eso significa, hermanos, que estoy amando al pecado, pero no estoy amando al Señor. Y yo no tengo que engañarme ni tengo que confundirme en ese sentido. Y mi amor siempre tiene que ser al Señor, y hacia el pecado yo lo tengo que aborrecer. En Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 16. Santiago 1, del 12 al 16. Dice:
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Mire, hermanos, Dios no dice que nosotros no vamos a ser tentados, ni tampoco dice que porque yo tenga una tentación en mí, yo deba de sentir una condenación y decir, no, no puede ser, ¿cómo pueden haber estas tentaciones en mí? ¿Por qué todavía me gusta el pecado? ¿Por qué siento que mi carne se inclina al pecado? No, hermanos, en esto no hay condenación, en tener una tentación, pero sí hay una victoria cuando yo resisto la tentación, no cuando resisto el pecado, hermanos. Ya, yo tengo una tentación y es que quizás hay un pensamiento acá o en mi corazón hay algo que me está diciendo este pecado como que está bonito, como que se puede y qué sé yo. Entonces en este momento el Espíritu Santo a mí me manda o me dice, Sixto, esto que estás pensando no está bien. Si seguís en este pensamiento te va a llevar a otro pensamiento y a otro pensamiento y a otro pensamiento. De repente no vas a estar solo pensando, sino que vas a estar maquinando y planificando cómo poder llegar a cometer el pecado. Y cuando menos sintas, vas a estar pecando. Eso va a ser la conclusión, hermanos, que voy a terminar pecando por permitirle a mi mente, a esa tentación, estar ahí y darle yo largas y largas y largas en mi mente. Por eso, bienaventurado, o sea, el hombre que resiste a la tentación, el hombre que en el momento en que es tentado, él es reprendido por el Espíritu Santo y le pide al Señor Jesús que le ayude a vencer esta tentación y que le pide perdón por si quiere estar teniendo estos pensamientos. El Señor entonces lo va a bendecir. En el libro siempre de Santiago, en la epístola, en el capítulo 4, versículo 4 dice, Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué el apóstol Santiago está acá diciendo, oh almas adúlteras? Y este mensaje, hermanos, de Santiago, una vez más, está siendo compartido a una congregación cristiana. No es que Santiago estaba en la calle y estaba predicándole a los inconversos, a los impíos, a los borrachos, a las prostitutas, y a ellos les decía, oh almas adúlteras. No, hermanos. Santiago le está diciendo a la congregación, oh almas adúlteras. ¿Qué es el adulterio, hermanos? El adulterio es que yo tenga una relación con una mujer que no sea mi esposa. Entonces, ¿por qué está Santiago diciéndole a la congregación, oh almas adúlteras? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahora yo me hago una pregunta. ¿Somos nosotros amigos del mundo? ¿O será que somos santos apartados del mundo? Nosotros puede ser que tengamos amistades que no sean cristianas, ¿sí? Ahora, ¿qué tan hermanados estamos nosotros con esas amistades? ¿Qué tan hermanado estoy yo con la música del mundo? ¿Qué tanto me gusta? ¿Qué tanto disfruto? ¿Qué tanto yo participo de esa música? ¿Qué tanto estoy, digamos, participando acaba de pasar Halloween, octubre, no estamos en octubre, viene Halloween? ¿Qué tanto yo voy a condenar o voy a participar de esta fiesta? A lo mejor en mi casa yo voy a guardar unos dulces porque los niños siempre llegan ahí a molestar y a mí me dan lástima, pobrecitos los niños. Yo no es que celebre Halloween, pero ahí les tengo unos dulcitos porque siempre me llegan a tocar y ni modo que yo vaya a aparecer así todo enojado, ¿verdad? Así que yo siempre les abro y les doy dulcito y empiezo a participar de esta fiesta mundana. ¿Qué tanto, hermanos, yo estoy participando del mundo? ¿Sí? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Entonces, dicho de otra manera, hermanos, si usted quiere ser amigo del mundo, está bien, sea amigo del mundo, pero entendamos que nos hemos constituido en enemigos de Dios. ¿Quién de nosotros quisiera ser enemigo de Dios? El Señor en Apocalipsis dice: ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Hermanos, cuando usted ha vomitado, uno se indigesta y se siente mal. De repente yo estoy indigestado y yo no puedo contener lo que tengo adentro. Si ahorita estuviera indigestado y necesito vomitar, perdón, hermanos, yo me voy corriendo y en el camino no puedo detener esto, hermanos. Y yo empiezo a sacar algo que está en mí que yo no puedo contener. Pero ¿cómo lo hago, hermanos? Así como cuando a veces disimulamos un eructo, perdón, o a veces cuando queremos disimular un estornudo, perdón, hermanos. Así se puede disimular un vómito, hermanos. No, un vómito, hermanos, es algo violento, es algo con fuerza, que no se puede detener, que no se puede contener, es algo imposible de detener. Entonces el Señor en Apocalipsis dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. El Señor nos va a desechar con violencia, nos va a desechar porque eso es imposible. No podemos nosotros tener una comunión con Dios si no estamos afirmados en el Señor. Ahora, pero ¿por qué Él dice ojalá fueras frío y caliente? Entonces yo digo, bueno, como el Señor dice ojalá fuera frío, yo ni a la iglesia voy a ir, yo ni me voy a juntar con los hermanos porque voy a ser de lo más frío. Lo que el Señor está diciendo es que si nosotros somos sus hijos, en el libro de Hebreos dice que Dios a sus hijos los ama y los disciplina. Entonces, si yo soy su hijo, Dios me va a disciplinar. Pero el que no es mi hijo, el que no es hijo de Dios, Dios no lo va a disciplinar. Y le pongo el ejemplo. Imagínense que veo a uno de mis hijos, está jugando en la calle y quizás él dice una palabra muy grosera o una mala palabra, como le decimos. Yo voy a agarrar a mi hijo y le voy a decir: venite, vamos para adentro de mi casa. Yo lo voy a disciplinar porque es mi hijo. Yo voy a corregir a mi hijo porque es mi hijo. Pero si veo al vecino, al hijo de mi vecino, él puede estar con los muchachos de la colonia hablando, gritando sandeces, lo puedo ver hasta fumando, lo puedo ver hasta tomándose una cerveza, y sé que el papá sabe de esas cosas, y yo digo, pobre muchacho, porque el futuro de él no va a ser nada bueno. Me da pesar, pero yo no me voy a ir a meter con él, porque el papá conoce la realidad de este muchacho y el papá no le da problema. Entonces yo no tengo nada que ver con eso. Entonces Dios, a una persona que es fría, que no es hijo de Dios, Dios no se va a meter con esta persona. Dios no va a vomitar a esta persona. Esa persona algún día va a morir y va a terminar en el infierno, pero no va a tener un trato de Dios directamente. Pero uno que ha venido al camino, que ha caminado con Dios, que se aparta del camino y cae en apostasía y se finge y se dice que es cristiano, a este que no es ni caliente y que ya dejó de ser frío, a este lo va a vomitar el Señor de su boca. Dice en Santiago 4, versículo 5, dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Dice, hermanos, en el versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir este versículo, hermanos? Que si viene la tentación, Satanás va a querer tentarme, va a querer que yo caiga. Y entonces, por mencionarle algo, imagínense que el chocolate es el pecado.
Entonces Satanás va a poner un chocolate delante de mí. Y cuando yo lo vea, la tentación inmediatamente, qué rico el chocolate, voy a decir. Y voy a querer comer eso. Pero entonces yo le voy a pedir al Señor que me dé la gracia para huir de esta tentación. Huir significa que yo voy a dejar el chocolate aquí, ya no lo voy a volver a ver y me voy a alejar lo más posible, pero no lo voy a voltear a ver para no seguir teniendo este problema en mi corazón de que quiero otra vez volver a comer esto. Pero dice también que si yo resisto al diablo, que si yo resisto a la tentación, entonces dice que el diablo huirá de mí. ¿Por qué, hermanos? Porque ya probó con el chocolate, ya probó quizás con un dulce, ya probó con un caramelo de leche, qué sé yo, y siempre a mí me emociona el pecado. Yo siempre quiero, cuando apenas veo el pecado, quiero y anhelo el pecado, pero en ese mismo momento yo le digo al Señor: Señor, dame la gracia para vencer esta tentación y para huir de la tentación. Entonces el enemigo dice: yo para qué molesto a Sixto, si ya todo lo que le pongo siempre sale corriendo. Entonces, hermanos, el Señor dice que dan la gracia al humilde, pero al soberbio lo resiste. Y hoy el Señor en la profecía nos decía a nosotros: ¿con qué actitud nosotros queremos acercarnos al Señor? ¿Con una actitud humilde, una actitud sencilla, o queremos acercarnos al Señor con una actitud soberbia y orgullosa? Yo no cometo pecado, yo no soy amigo del mundo, a mí las tentaciones no me dan problema, yo no tengo tentaciones, a mí, la verdad es que no, yo ando bien, cabal, a mí nada me molesta, nada me afecta. ¿Será que esa va a ser nuestra actitud? ¿O debemos de reconocer, hermanos, que todavía hay áreas en donde nosotros luchamos, en donde nos cuesta todavía, pero necesitamos que el Espíritu Santo del Señor more en nosotros y nos ayude a huir de la tentación? Luego dice en el versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué significa ser de doble ánimo, hermanos? Bueno, yo ahorita estoy contento, pero de repente estoy triste. ¿Qué le pasa, hermano? No sé. Es que he caído otra vez en esta situación que siempre caigo, hermano. Y por más que yo me esfuerce, es difícil para mí. Por eso ya ni ganas de ir a la iglesia tengo. Y no sé, es que yo veo a los hermanos todos bien contentos, ellos están caminando con Dios, pero a mí me cuesta. Y yo estoy otra vez cayendo en esta tentación, cayendo en ese pecado. Y por eso yo no estoy bien. No, hermano, pero es que el Señor le va a dar la gracia, le va a ayudar. De verdad, hermano, sí. Entonces vengo a la iglesia otra vez y ahora estoy contento y estoy con buen ánimo, pero de repente estoy otra vez así, cabizbajo. O a lo mejor sí vengo todos los domingos a la iglesia, escucho la palabra del Señor, yo sé que el Señor me va a ayudar, que tengo que confiar en Él, que debo de tener fe en Él, pero cuando viene la prueba, cuando viene el problema, yo voy donde mi compadre primero y le digo: hey, ayúdame, préstame unos $300, fíjate que tengo necesidad, pero no espero a que Dios me ayude a vencer esta prueba. Ahora, si yo tengo una prueba, le oro al Señor y el Señor me dice: tú tienes que ir con tu compadre, no compadre, no, pero con tu amigo o con tu hermano, y el Señor me mueve, entonces yo voy a ir con mi hermano y le voy a pedir: hermano, ayúdame, préstame un dinero, tengo una necesidad. Sí, pero hermanos, cuando viene la tentación, entro en pánico, entro en miedo. Hermanos, tener miedo no es malo. Tener miedo está bien, porque Dios puso en nosotros esta reacción. Imagínense, por ejemplo, si alguien viene enojado y me enseña una pistola y yo no tengo miedo. Hey, ¿qué te pasa? Le digo: ¿por qué venís enojado? Pero ya viene enojado, capaz que me mata. Pero si viene enojado y le veo la pistola, yo mejor salgo corriendo. Ya, este mecanismo que Dios puso en mí de miedo me va a salvar la vida. Si de repente empieza a haber un terremoto, todo esto empieza a temblar y el cielo falso empieza a caer,
Yo veo que todos ustedes corren, ve qué miedosos, digo yo. Y de repente esta pared me cae encima, hermanos. ¿Y qué pasó? Me mató. ¿Por qué? Porque no tuve miedo. Pero si yo tengo miedo de esta pared, hermanos, salgamos corriendo, les digo yo. Y corremos, después esto se cae, nos salvamos todos. ¿Por qué? Porque Dios puso algo en nosotros que es el miedo. Entonces, cuando yo estoy en una prueba, viene el miedo a mi vida, viene la dificultad, eso no está mal. Pero entonces, ¿hacia dónde voy a correr? Yo voy a correr a donde está el que sí me puede ayudar. Y lo primero que yo tengo que hacer, hermanos, es doblar mis rodillas, buscar mi lugar secreto en mi casa y encontrarme con el Señor. Y a Él, hermanos, decirle: Señor, Dios mío, ahorita en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la prueba, hoy, Señor, yo tengo miedo. Y tengo miedo de mis enemigos. Señor, yo tengo miedo de lo que va a pasar. Yo tengo miedo de todo lo que está sucediendo. Señor, tengo miedo, tú me conoces. Perdóname porque estoy en un momento de debilidad. Pero te pido, Señor, que tú fortalezcas mi vida en este momento y que me den la gracia para salir adelante de esta prueba. Y el Señor me va a levantar y el Señor me va a ayudar. Amén. Entonces, por eso es que aquí en el libro de Santiago se nos aconseja eso. Dice: y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y luego dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, si nosotros hoy, este día, estamos alegres, estamos felices y decimos: Dios no está confrontando mi vida, Dios no está llamándome la atención a mí, Dios no está trayendo una palabra a mi vida y por eso yo estoy feliz. Yo estoy contento porque no hay un juicio que vaya a venir sobre mi vida, no hay ninguna advertencia que tenga que ver conmigo, porque yo estoy llevando mi vida, estoy llevando mi camino a la perfección y no hay nada que yo tenga que corregir. Si es esa mi actitud, el consejo es este: vuestra risa, tú que estás contento porque crees que estás caminando bien y que no tienes que arreglar nada en tu camino, vuestra risa se convierta en lloro. O sea, quebrántate delante del Señor y vuestro gozo en tristeza. El sentido aquí es que nosotros vengamos con una actitud humillada delante del Señor, con una actitud de decir: Señor, es cierto, las tentaciones vienen a mi vida y a veces yo cedo a la tentación. Es cierto, Señor, necesito que tú hagas algo en mi vida, que me cambie, Señor. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. En Lucas capítulo 15. No, se me confundió el capítulo. Ayúdenme, hermanos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan. Juan 15:1. Amén. Dice, el Señor Jesucristo hablando dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En este versículo 4, en el 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuándo dijo esas palabras el Señor Jesucristo otra vez, hermanos? Cuando Pedro le estaba diciendo, no, le dice, si es necesario
que tú me laves los pies a mí para que yo entre al reino de los cielos. Entonces, si es necesario, báñame, le dice Pedro. Pero Pedro le dijo, los que están limpios no necesitan de ser bañados nuevamente, solamente los pies. Aquí el Señor Jesucristo una vez nos está diciendo a nosotros, ya vosotros estás limpios. O sea, nosotros hemos venido al Evangelio, nosotros estamos caminando con el Señor y nosotros ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Amén. Pero aquí el Señor nos está diciendo en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, si yo tengo un arbolito, hermanos, yo puedo sembrar un árbol, por ejemplo, un arbolito de limón. Yo espero que después de 3 años, ese arbolito empiece a dar limones. Por lo general, antes de 3 años, un arbolito de limón no debería de dar limones. Pero si este arbolito ya tiene 3 años o más años, y este arbolito está creciendo y está quizás bien bonito, con sus hojas verdes, frondoso, qué sé yo, y toda la gente cuando viene me dice, qué bonito su árbol de limón. Sí, digo yo, pero no me ha dado limones. Yo lo sembré para que me diera limones. A lo mejor también sembré un árbol de cedro. El cedro no me va a dar fruto. Ese árbol solamente se va a engrosar y se va a crecer y va a tener un gran tronco y un día me va a dar madera. Y cuando esté muy grande, yo voy a talar el cedro y voy a cosechar la madera. Pero de limón, yo no espero sacar madera. Yo de limón espero el fruto, hermanos. No espero sacar madera. Y ya pasaron 3 años y ese limoncito no quiere dar fruto. Entonces, ¿qué va a pasar con este limón? Digo, ese limón por alguna razón no quiere dar, pero está ocupando un espacio en donde yo hubiera podido sembrar otro limón, una naranja, una mandarina. Por lo tanto, yo le voy a dar quizás 1 año más a este limón. Lo voy a tratar, lo voy a podar, lo voy a preparar, lo voy a abonar y voy a esperar 1 año más. Si no veo ni siquiera una florcita en él, yo lo voy a cortar y voy a sembrar otro árbol porque yo necesito comer el fruto de ese árbol. Entonces en el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, usted ha visto un árbol. El árbol normalmente crece, tiene sus ramas, y en esas ramitas nacen hasta 5 o 6, ya sean limones o naranjas, en un solo gajo. Entonces, esa ramita donde va a ir el fruto, donde nace ese gajito, es lo que el Señor Jesucristo está diciendo, vosotros sois los pámpanos. O sea, esas ramificaciones son los pámpanos. Y de esa ramificación, Él espera ver fruto. Y dice, yo soy la vid, hablando de la planta que da las uvas. Entonces dice Jesucristo, yo soy la planta que da la uva, y la ramificación de esa plantita son los pámpanos. Ustedes, dice, o nosotros, dice el Señor Jesucristo, son los pámpanos. Pero todo pámpano que no lleve fruto, dice el Señor que lo quitará. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, en la casa de mi abuelita había un árbol de naranja lima. Y entonces a mí me gustaba comer esa naranja lima y le preguntaba a mi abuelita si yo podía cortar la naranja. Sí, me decía, anda a comer naranja. Entonces yo agarraba las naranjas y las cortaba con fuerza y las ramitas donde estaban los gajos se quebraban. Entonces un día me dijo mi abuelita, mira, me dijo, y el otro año no querés comer naranjas, me dijo. Sí, le dije, yo sí quiero comer naranjas el otro año. Entonces me dijo, no cortes la ramita, arrancá solamente la naranja, porque ahí mismo donde ha nacido hoy la naranja, el otro año va a volver a nacer otra naranja, me dijo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El Señor Jesucristo nos está diciendo que si somos
un pámpano, una de esas ramitas donde nacen los gajos del fruto, Él nos va a cuidar y ahí vamos a permanecer en la vid. Y el otro año, cuando tengamos que dar más fruto, vamos a seguir permaneciendo ahí. Pero si de esta rama no obtengo fruto, esta rama va a tener que ser cortada. En los cítricos también nace una ramita que por lo general las ramas son así como con forma de como quebradiza. Pero hay una rama que nace que es recta, como una espada. Y es con una hoja gruesa, verde. Pudiéramos decir que es una rama bien bonita comparada con las demás ramas del cítrico. Pero a esta rama los agricultores le llaman chupón, porque esta rama solamente va a chupar la fuerza del cítrico. Y entonces, si yo dejo que ese chupón se quede en el árbol, ese chupón va a crecer como una rama grande, fuerte, va a tener hojas grandes, verdes, y le va a estar quitando toda la fuerza al árbol. El árbol no va a dar fruta, pero tampoco este chupón. Entonces el agricultor, como ya conoce la naturaleza de este chupón, al solo ver que crece esta ramita, ni le da tiempo, hermanos. De una sola vez, el agricultor va podando los chupones y va dejando las demás ramas. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo dice que si nosotros permanecemos en Él, nosotros vamos a llevar mucho fruto. Ahora la pregunta es, ¿estoy dando yo mucho fruto? Hermanos, si el Señor Jesucristo ha transformado mi vida, ustedes en algún momento van a tener que empezar a ver frutos en mi vida. Yo no sé si ustedes me conocen ya de años. Si ustedes me ven correr rápido, se van a dar cuenta que yo cojeo un poquito. ¿Alguien tiene idea de por qué yo cojeo un poquito de mi pierna izquierda, hermanos? ¿Será posible? A ver, José, ¿qué me pasó? Hace años, ya hace muchos años, me quebré mi pierna. Ustedes cuando me ven caminar despacio no lo notan, pero si ustedes me ven correr rápido, ustedes van a ver que yo cojeo de esta pierna izquierda. ¿Por qué? Porque un evento grande sucedió en mi vida hace muchos años. Y ese evento grande trajo consecuencias y ha dejado secuelas en mi vida. Ahora, si hace muchos años yo acepté al Señor Jesucristo y vine al Evangelio, algo tiene que haber pasado en mí, hermanos. Jesucristo debe de haber afectado mi vida mucho más que ese accidente que tuve yo, y ustedes deben de estar viendo algo diferente en mi vida. Y esos frutos yo debería ya en este momento estarlos dando. Y ustedes cuando ven a un cristiano dicen, este es cristiano, dice, usted es cristiano, le dicen a una persona. ¿Y cómo sabe que es cristiano? Es que es diferente, usted no es igual, usted tiene algo raro, no sé qué, pero usted es diferente, no es igual. Y cuando nosotros nos encontramos una persona que camina con el Señor en la calle, aunque no la conozcamos, nosotros echamos de ver y le decimos, ¿y usted a qué iglesia va? Yo me congrego en tal iglesia. Dice, qué bien, qué alegre, hermano, Dios le bendiga, yo me congrego en tal iglesia. Y los hermanos nos identificamos inmediatamente. ¿Por qué, hermanos? Porque si estamos caminando con el Señor Jesucristo, ese evento tiene que haber traído consecuencias a nuestra vida. Obviamente consecuencias positivas. Amén. Dice en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mí, en mi amor,
Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Ahora, ¿de qué frutos estará hablando el Señor Jesucristo, hermanos? Acompáñenme a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Este es un pasaje ya bastante conocido por todos nosotros. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es el primer fruto que yo voy a dar, hermanos, en mi vida? Amor. ¿Amor hacia quién? Amor hacia Dios y amor hacia mi prójimo. Amén. Y cuando comenzábamos hoy en la mañana, veíamos de que puedo yo tener dos clases de amores en mi corazón. Amor a Dios, que es lo que nosotros procuramos, pero también puede ser que yo esté amando el pecado. Hermanos, un pecado, por chiquito que sea, por cualquier pecado que sea, lo que usted quiera, ese pecado es pecado. Y no hay pecados grandes ni hay pecados chiquitos. Todos son iguales. Si yo deliberadamente, hermanos, estoy jugueteando con un pecado, sea chiquitito o sea el más grandote, hermanos, yo estoy amando ese pecado. Y si estoy amando el pecado, no puedo amar a Dios. Estoy enemistado con Dios. Ahora, estamos hoy en el tiempo de la gracia. El Señor hoy nos da gracia para que nos arrepintamos, ¿sí? Dios demanda que todos los hombres se arrepientan. En este tiempo nosotros podemos arrepentirnos y el Señor a su pueblo, a sus hijos les está diciendo: arrepiéntanse, ¿sí? Y caminen en santidad. Nos está llamando hacia este punto. Entonces, hermanos, nuestro amor tiene que ser hacia Dios. Cuando venga la tentación, hermanos, preguntémonos: ¿estoy amando a Dios tan siquiera con el pensamiento de esta tentación? Y el Espíritu Santo nos va a dar testimonio y nos va a decir: no, no estás amando a Dios. Eso inmediatamente, hermano, nos va a llevar a pedirle perdón a Dios y a decirle: Señor, pon un amor grande en mi corazón, que yo te ame más a ti. Mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cómo hemos estado, hermanos, en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos? ¿Ha estado la armonía del Señor en medio de nosotros? ¿O hemos estado peleando, discutiendo? Nos hemos estado, quizás hay egoísmo en mí y yo he estado demandando y diciendo: no toquen estas cosas porque son mías, que siempre me tocan mis cosas. Ustedes saben que con lo mío no se tienen que meter. Yo estoy discutiendo y estoy trayendo problemas adentro de la casa. Cuando yo vengo del trabajo, ¿será que yo vengo reclamando tantas cosas, diciendo: ¿por qué esto no está listo? ¿Por qué tienen esto aquí? ¿Por qué no han hecho esto, lo otro? ¿O será que yo estoy llegando a mi casa con un espíritu apacible, con un espíritu en donde estoy teniendo paciencia? Quizás mi comida no está lista, yo tengo mucha hambre, vengo de trabajar y con los problemas encima, y yo digo: ojalá que me tengan mi comida lista porque estoy viniendo a la hora. Quizás mi esposa ya sabe que me la tiene que tener lista y de repente llego a la casa: quiero comer, digo, ya ni siquiera pido de favor, quiero comer, igual que Pedro Picapiedra. Y entonces me siento a la mesa y me dicen: no hay comida, tened paciencia. Pero ¿por qué no me van a dar mi comida? ¿Será, hermanos, que esa es la actitud con la que yo estoy viniendo a mi casa? ¿Será que estoy dando el fruto de la paciencia, de la bondad, de la benignidad? ¿Será que esos frutos están en mi vida? ¿Será, hermanos, que yo estoy sufriendo de lo que dicen, ¿cómo se llama esto? Cuando están depresivas las personas,
Ansiedad. ¿Será que estoy sufriendo de ansiedad, hermanos? Ay, que me va a pasar algo. Ay, que me van a despedir del trabajo. Ay, que va a subir más el azúcar. Ay, que no sé qué. Ay, cualquier cosa. Y yo no estoy en paz y yo estoy intranquilo y no estoy teniendo el gozo en mi corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque yo tengo temor en mi vida, porque yo no estoy confiando en Dios, porque creo que Dios no tiene el control de todas las cosas, porque yo creo que a Dios se le van a salir descontroladas todas las cosas. Miren, hermanos, hoy en día, con estos telescopios que han sacado últimamente, se ven y se están descubriendo cada semana nuevas galaxias, nuevas estrellas, pero el ser humano está viendo millones de estrellas y de galaxias como nunca antes se ha visto. Y hoy a mí me da risa o me da gracia que han visto que hay dos galaxias. Bueno, una galaxia tiene millones de estrellas. Solo en nuestra Vía Láctea hay millones de estrellas. Y por el telescopio se miran otras galaxias. Pero imagínense, millones de estrellas. Una de las estrellas más pequeñas que existen es nuestro Sol. Para que tengamos una idea de cuán grandes son las estrellas, imagínense millones de soles que puede tener solo una galaxia. Ahora, lo que sucede es que han visto dos galaxias que están girando, una en un sentido y la otra gira en otro sentido. Pero adicional a eso, los científicos dicen que estas galaxias están acercándose y que dentro de poco tiempo estas dos galaxias van a chocar y se va a generar una explosión tan grande, imagínense, de millones de estrellas estrellándose una galaxia con otra. Ahora, ¿cuándo es que dentro de poco tiempo se van a chocar estas galaxias? A mí me preocupa, poco tiempo, dicen. Bueno, en unos 300,000 millones de años va a suceder esto. Ellos dicen que eso es poco tiempo comparado para desde que fue el Big Bang. Bueno, nos vamos a morir todos y nadie va a ver a la hora que se estrellaron estas dos galaxias. Piénselo, hermano. Cuando Dios creó el universo, en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice en Éxodo 20:11: porque en 6 días creó Dios los cielos, hablando en plural. O sea que cuando menos Dios creó el cielo azul que nosotros podemos ver, el primer cielo, y el universo, las estrellas, los planetas, la luna, el sol. Eso dice la escritura que lo ha creado en 6 días literales. Y de el Génesis 1:1 a la fecha, nosotros podemos contar 6,000 años, que eso es lo que tiene nuestra tierra, desde que Dios la creó. Ahora, desde hace 6,000 años para acá, esas dos galaxias Dios las dejó ya en cierto movimiento que se están acercando. Y el ser humano dice: dentro de poco tiempo estas galaxias van a explotar y faltan 300 millones de años para que esto suceda. No hemos vivido pero ni 1,000,000 de años como humanidad, pero ya vaticinamos de que a Dios se le va a salir de control y estas galaxias se van a reventar. Hermanos, imagínense Dios teniendo control de todo el universo, millones de estrellas. Dice la escritura en el libro de los Salmos que Dios a cada una de las estrellas, Él las llama por su nombre. Pues algunos de nosotros tenemos perritos, ¿verdad? Yo tengo 3 perras. Una se llama Vela, otra se llama Nana y otra se llama Cookie. Si se dieron cuenta, casi se me olvida el tercer nombre de mi perrita. Yo soy un ser humano con mis capacidades limitadas, pero Dios tiene grandes capacidades y dice la escritura que a cada estrella que Él ha creado, Dios la llama por su nombre. Yo solo me imagino a Dios que de repente se pone a ver el universo, ve una estrella: hola Betelgeuse, le dice, hola Sol, hola Tierra, hola Marte, y así empieza a nombrar las estrellas. Él tiene esa capacidad, algo que en mi mente no cabe, como el universo tampoco cabe. La inmensidad grande del universo no logro contenerla en mi mente, porque nuevamente y constantemente estamos descubriendo nuevas cosas. Entonces, si Dios tiene control de todo el universo, que es mucho más vasto que la Tierra, que es como un granito de arena si lo comparamos a nivel de todo el universo, ¿creen ustedes que Dios no va a tener control de las bombas atómicas que se quieren tirar el chinito Pyongyang, el Vladimir Putin? De repente se quiere el de China también y los Estados Unidos. Hermanos,
Ellos están como el perro que ladra no muerde. ¿Sí? Ellos están desde toda la vida jalándose, jaloneándose, mordiéndose, pellizcándose, porque Dios no mora en sus corazones. Pero a pesar de eso, Dios tiene el control de todas las cosas. Así es que debemos de confiar en el Señor Jesucristo cuando Él dijo: todas estas cosas es necesario que acontezcan, pero aún no es el fin. Así es que no, hermanos, no va a haber una guerra nuclear. No porque yo me haya puesto de acuerdo con Vladimir Putin, lo sé, no, porque yo he escuchado las palabras del Señor Jesucristo y Él dijo que Él va a venir dentro de poco. Ahora, pero que sí es lo que está anunciando esto, que se quieren dar duro y las bombas atómicas y todo eso. Lo que está anunciando, hermanos, es que la venida del Señor Jesucristo está cerca, y para este evento sí me tengo que preparar. Sí, para este evento en el que yo quiero ser, hermanos, incluido en las bodas del Cordero. Ahora, yo le pregunto, ¿quién es la novia de Jesucristo? La iglesia, ¿verdad? O sea, usted y yo somos la novia de Jesucristo. Ahora, ¿con quién se va a casar Jesucristo? Con su novia. Entonces el Señor Jesucristo viene a casarse con usted y conmigo. Cuando el Señor Jesucristo venga y se lleve a su novia, a su esposa, a su iglesia, ¿a quién se va a llevar, hermanos? A nosotros. ¿Podemos creerle al Señor Jesús? Amén, gloria a Dios. Podemos confiar en que el Señor Jesús va a hacer lo que tenga que hacer en mi vida, con tal de Él venir y lavar mis pies. Él va a lavar mi camino, Él va a enderezar mi vereda, Él va a limpiar mi camino, hermanos, a fin de encontrar una esposa pura y sin manchas. Amén. Así es que esta mañana entendamos que el amor es una decisión, y yo hoy puedo decidir si amar al pecado o amar a Dios. La próxima vez que yo tenga una tentación, yo debo de saber y pensar que ese es el momento en el que yo voy a tomar una decisión y voy a decir: Señor, yo te quiero amar con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y voy a huir de la tentación, porque le quiero dar un testimonio a Dios de que yo estoy en serio con Él. Quiero amarlo a Él, quiero buscarlo a Él, quiero aprender más de Él, quiero conocerlo más a Él. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Señor Jesús, en tu gran misericordia, permite, Señor, que tu Espíritu Santo more en nuestras vidas. Señor Jesús, en tu gran misericordia, si te hemos ofendido, si te hemos fallado, si hay pecados ocultos en nuestra vida, en nuestro corazón, de los cuales, Señor, consideramos que no te ofenden, Señor, pero tú no puedes convivir con el pecado y te has alejado de nosotros, Señor. Danos la gracia esta mañana, Señor, para que tu Espíritu Santo nos redarguya de pecados, Señor, y podamos volvernos hacia ti, Señor. Que no estemos como un péndulo, Señor, y que estemos fríos, que estemos calientes, Señor. Oh, Señor, que nos mantengamos en tu senda, que nos mantengamos aferrados de tu mano, Señor. Que te amemos, Señor, con todo nuestro corazón. Que nuestro amor, Señor, sea demostrado en nuestros frutos.